El clímax de la monstruosidad humana. Dos hermanos, Ricardo e Isabela, cometieron el acto más cruel jamás visto. Arrojaron a don Eduardo y doña Elena al mar abierto como si fueran basura, solo para robarse un pedazo de tierra. Se rieron de la agonía de sus propios padres. Vas a llorar tanto que te faltarán las lágrimas. Pero el Dios que todo lo ve no duerme. Prepárate para el giro más impresionante de todos. La herencia tenía un secreto destructor que convirtió la codicia de los hijos en una pesadilla sin fin. Serás testigo de cómo la ley del retorno actúa a la velocidad de la luz. Se hará justicia y ellos pagarán. La arena de la playa de Veracruz, México, aún estaba caliente bajo los pies descalzos de don Eduardo, pero un escalofrío cortante comenzó a subirle por la espalda, un presagio gélido que nada tenía que ver con la suave brisa del Golfo. El sol se desvanecía en tonos de fuego y oro, pintando el cielo como un adiós dramático. Él y doña Elena, la madrecita de sus 3 hijos, subieron con dificultad a la pequeña lancha que llevaba el nombre de Guadalupe, un regalo de don Eduardo para sí mismo hacía décadas. Los hijos, Ricardo e Isabela, sonreían con una falsedad tan pulida que casi parecía real, mientras ayudaban a sus jefecitos a sentarse. Eduardo sentía el olor fuerte del café de olla que Elena había preparado por la mañana. Un recuerdo dulce que se deshacía en el aire salado, sustituido por un olor extraño a urgencia e impaciencia que emanaba de sus hijos. La pequeña casita de los López de la Rosa, un refugio humilde a la orilla del mar, quedaba atrás, disminuyendo en la línea del horizonte. La casa, con su jardín de cempasúchil, flor de muerto, y sus paredes desgastadas por la brisa marina, era el último eslabón físico con una vida entera de sacrificios. Doña Elena, aferrada a su viejo medallón de plata de la Virgen de Guadalupe, la patrona, sentía el peso del silencio de Isabela, la hija que siempre fue dulce, pero ahora parecía un fantasma, evitando la mirada materna a toda costa. Ricardo, el hijo mayor, de traje almidonado y habla apresurada, apenas disimulaba la irritación por la lentitud de sus padres. Don Eduardo intentó romper el hielo con un chiste antiguo, pero el sonido de su voz se perdió en el motor de la lancha, y la risa forzada de los hijos sonó como un chasquido seco en la madera del bote. La lancha se alejó de la costa de Veracruz, dirigiéndose a una zona aislada, donde solo el ruido de las olas era audible. Era allí, en ese punto exacto, donde solían arrojar flores al mar, celebrando el Día de Muertos y honrando a los abuelos. Un lugar de memoria y afecto, ahora elegido para el acto final. Don Eduardo, ingenuo y leal, pensaba que aquella cena especial que sus hijos prometieron sería una celebración de la vida, quizás la noticia de un nuevo nieto. Recordaba cuando Ricardo era un chamaco con las rodillas raspadas y él, Eduardo, lo llevaba al mar para curarlo. La memoria era un dolor dulce, que hacía que el momento presente fuera aún más confuso y nebuloso. Isabela, con la voz ligeramente temblorosa, ofreció una botella de agua a Elena, que aceptó con una sonrisa tierna, la gratitud inocente de la madre. En ese instante, el motor fue bruscamente apagado. El silencio que cayó sobre el bote no era de paz, sino de espera. Don Eduardo frunció el ceño, la confusión estampada en sus ojos azules gentiles. «¿Qué onda, mi hijo? ¿Se acabó la gasolina?», preguntó, sus manos curtidas de pescador apretándose. Ricardo, el hombre de traje, dio un paso al frente, su rostro frío endureciéndose como piedra. La luz anaranjada del crepúsculo bañaba su rostro, pero no lograba calentar la crueldad que estaba a punto de ser revelada. La falsa sonrisa de Ricardo se borró, y lo que quedó fue la expresión de un depredador. «Ya se les hizo tarde, jefecitos», espetó, la voz sin vestigio alguno de humanidad o afecto. La palabra jefecitos
padrecitos, usada irónicamente, sonó como una bofetada a la dignidad. Queremos vender pronto el terreno y convertir ese rancho viejo en dinero. Se acabó la pachanga. La herencia es nuestra y ustedes son el único obstáculo. La confesión brutal, dicha con la frialdad de quien negocia en el tianguis, mercado ambulante, por 1 kilo de jitomates, rasgó el corazón de don Eduardo. Se tambaleó hacia atrás, la incredulidad, un velo en sus ojos. Doña Elena, la madre que siempre fue la fortaleza silenciosa, sintió un hormigueo en los dedos que sostenían su medallón. No lloró. Su primer instinto no fue el pánico, sino la fe. Miró al cielo anaranjado y susurró una oración. La frase casi ahogada: «Válgame el cielo, por el amor de Dios». Isabela volteó el rostro hacia el mar, incapaz de encarar a la madre. Pero su silencio era una confesión de complicidad. Era el abandono familiar, el mayor miedo de una madre latina, manifestándose en su forma más cruel y repugnante, allí, en medio del océano. El terror tomó forma cuando Ricardo empuñó un pedazo de remo. No dudó, empujando a don Eduardo con una fuerza que el viejo pescador no esperaba. «Por el amor de Dios, mi hijo, yo te di todo», gritó Eduardo, pero su súplica no encontró eco en el corazón de Ricardo, hecho de hielo y codicia. Elena se agarró al costado de la lancha. Su única esperanza era el símbolo de la fe que llevaba en el cuello. Pero Isabela, en un acto de cobardía, soltó los dedos de su madre. Los padres cayeron al agua salada y oscura, tragados por las olas que, hacía poco, parecían tan tranquilas y acogedoras. Los hijos aceleraron el motor, dejando a sus padres a merced del golfo. La última cosa que don Eduardo y doña Elena vieron fue la lancha Guadalupe alejándose, llevando consigo la ingratitud y la promesa de una vida dedicada que se había hecho polvo. Eduardo, luchando contra las olas, gritaba los nombres de sus hijos, pero Elena, con los ojos fijos en la lancha que desaparecía, dejó de luchar y comenzó a flotar. Sentía el peso del agua, el peso de la traición, pero el medallón de Nuestra Señora de Guadalupe no se hundía. Era su única ancla. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas. Queremos saber quién está con nosotros en este momento de profundo dolor e injusticia. La vida de don Eduardo y doña Elena fue construida sobre la base sólida del sacrificio y la fe, como la iglesia del pueblo en la plaza central de Veracruz. Don Eduardo pasó la mayor parte de sus 75 años en el mar, levantándose antes del sol para traer el sustento a la mesa y asegurar que sus hijos, Ricardo e Isabela, tuvieran lo que él nunca tuvo. Sus manos, hoy gastadas y temblorosas por la edad, eran un mapa de las tempestades que enfrentó, no solo en el Golfo, sino en la vida. Él creía que el amor incondicional era la única herencia que valía la pena dejar, y dedicó cada centavo ahorrado para que sus hijos pudieran estudiar y montar sus pequeños negocios lejos de allí, en la cosmopolita Ciudad de México, CDMX. La casa simple, el rancho viejo, era el testimonio silencioso de su devoción. Doña Elena, por su parte, era el alma de la casa, la madrecita que sostenía la fe de la familia con su rosario de madera y sus oraciones diarias. Su día comenzaba mucho antes del despertar de don Eduardo, preparando las tortillas en el comal y el delicioso café de olla, perfumando a toda la vecindad en la colonia humilde. Ella nunca se quejó de la pobreza, pues creía que la verdadera riqueza residía en la unión de la familia y en la honra. Su mayor orgullo era ver a sus hijos formados, viviendo una vida mejor, aunque eso significara verlos solo en el Día de Muertos o en Navidad, cuando venían rápidamente, más por obligación que por añoranza, y traían regalos caros que no llenaban el vacío. Se casaron jóvenes, en una ceremonia sencilla en la parroquia local,
con la bendición del padre Ramón. Sus bodas de plata se celebraron con una gran fiesta, donde Elena sirvió tamales hechos a mano para toda la vecindad, en un acto de gratitud por todo lo que Dios les había dado. Les enseñaron a sus hijos el valor del trabajo, del respeto a los mayores, y sobre todo la importancia de la Virgen de Guadalupe. Había un altar familiar en la sala, siempre encendido con veladoras para pedir protección y guiar los pasos de los hijos que eligieron vivir lejos. La ausencia de los hijos era un dolor constante, pero era un dolor que Elena justificaba con la frase: «Están haciendo su vida con el favor de Dios». Ricardo, el mayor, siempre demostró una ambición desmedida. Desde muy joven, despreció la simplicidad del pueblo y la profesión de campesino y pescador de su padre. Se mudó a la CDMX justo después de la universidad, donde se convirtió en un empresario de pequeños inmuebles, casándose con una mujer de la capital que veía la casita a la orilla del mar de Veracruz no como un hogar, sino como una inversión. Las pocas visitas de Ricardo eran siempre tensas, puntuadas por comentarios sobre el desperdicio de un terreno tan valioso y sugerencias sobre cómo sus padres deberían mudarse a un apartamento pequeño y barato en el interior, dejándole a él a cargo de la venta. Isabela, la hija, era más sutil en su codicia. Trabajaba como secretaria en Puebla y vivía una vida modesta, pero se sentía con derecho a tener la misma riqueza que Ricardo anhelaba. No era tan fría como su hermano, y la culpa la carcomía, pero la promesa de una vida cómoda y sin apuros hablaba más fuerte que el amor filial. Solía llamar a Elena, preguntando por su salud, pero siempre terminaba la conversación con preguntas evasivas sobre los documentos de la casa, la escritura, y si el padre se había acordado de hacer un testamento. Elena, inocente, veía esto como una preocupación genuina por el futuro de sus padres. El terreno, ese era el centro de toda la desgracia. Un pequeño pedazo de paraíso a la orilla del mar, en la costa de Veracruz, que se valorizó de forma astronómica debido al crecimiento de la región. El chalecito de adobe, humilde y simple, era una joya inmobiliaria en la mira de las grandes constructoras. Don Eduardo y doña Elena siempre dijeron que el terreno sería para sus hijos, la única cosa material que podían dar, y esa promesa se convirtió en la obsesión de Ricardo e Isabela, transformándolos en buitres. Esperaban la muerte de sus padres, pero la espera era demasiado lenta para su sed de dinero. La dedicación de los padres era constante, pero no recíproca. En la última Navidad, Elena pasó días en la cocina, preparando el tradicional pozole y los tamales para la cena, pero los hijos llamaron a última hora, alegando compromisos urgentes en la capital. El plato de pozole de Ricardo e Isabela quedó intacto, enfriándose en la mesa. Don Eduardo, con el corazón roto, intentó consolarse diciendo: «¡Qué barbaridad, Dios mío! Pero tienen mucho trabajo». Mientras Elena, en la soledad, encendía otra veladora frente a la Virgen de Guadalupe, pidiendo que la codicia no consumiera el alma de sus hijos. Para la comunidad de pescadores y comerciantes de Veracruz, don Eduardo y doña Elena eran símbolos de honra y sencillez. La pareja siempre ayudaba al prójimo, dándole una mano al vecino albañil o comprando frutas al vendedor ambulante en el mercado municipal. Nadie desconfiaba del abandono que los padres sufrían a manos de sus hijos. Por el contrario, todos elogiaban a Ricardo e Isabela por tener éxito en la vida grande, sin saber que ese éxito venía a costa de la paz y la dignidad de quienes les dieron la vida. Los padres, sin embargo, no eran tontos. La sencillez de vida les había dado una sabiduría profunda y la intuición de Elena, la mami, estaba siempre alerta. Ella observaba la manera en que Ricardo miraba los documentos de la casa y el nerviosismo de Isabela al preguntar por la salud del padre. Años atrás,
Eduardo había firmado un documento importante, un plan B contra la codicia que sutilmente presentía. Era un secreto que guardaba con su esposa. Un nudo en la garganta que era el único seguro contra la ingratitud. La noche del último paseo en lancha fue cuidadosamente planeada por los hijos. Calcularon la ruta, la hora del atardecer y la distancia de la costa, todo para simular un accidente trágico y natural. Ricardo, el articulador, usó su traje caro para parecer respetable, incluso en el acto más vil. Isabela, con los ojos maquillados para disimular la tensión, intentaba convencerse a sí misma de que era solo el destino de sus padres, un sacrificio necesario para su libertad financiera. La maldad estaba vestida de civilidad y prisa. Don Eduardo y doña Elena entraron en la lancha con el corazón lleno de una alegría fugaz, la felicidad infantil de una pareja que aprecia un momento raro de atención de sus hijos. Saludaron a la vecina, Lupita Flores, que estaba regando las plantas sin saber que aquella sería la última imagen de sus padres para la comunidad. Eduardo incluso se había puesto su camisa favorita, la que usaba en los bautizos y en las posadas de Navidad. Partieron en busca de un atardecer, pero encontraron la oscuridad de la traición. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Recuerda que Dios ve todo y que la ley del retorno nunca falla. Justicia para don Eduardo y doña Elena. El sonido del motor de la lancha Guadalupe se silenció de forma abrupta, y el silencio que se instaló fue más ensordecedor que cualquier tormenta en el Golfo. Aquel silencio cortó el aire, transformando la belleza del crepúsculo en un escenario de horror. Don Eduardo, sentado en la proa, intentó entender lo que estaba sucediendo, pero antes de que pudiera formular una pregunta, Ricardo, el hijo al que ayudó a pagar la universidad, estaba de pie sobre ellos. La expresión en el rostro del hijo era una máscara de hielo, desprovista de cualquier rasgo de humanidad, pareciendo más un extraño cruel que su propia sangre. «Se acabó la charla, jefecitos», dijo Ricardo, la voz baja y fría, casi un silbido de serpiente. «El terreno vale millones. Ustedes ya dieron lo que tenían que dar. Su tiempo en la tierra terminó, y no vamos a esperar a que la naturaleza haga su trabajo». Don Eduardo sintió que el estómago se le revolvía. Era la verdad desnuda y cruda, la confirmación del miedo más profundo de un padre, la ingratitud de sus hijos. Miró a doña Elena, la madrecita que había dado todo su amor, y vio la dignidad en sus ojos a pesar del pavor. La traición era un puñal clavado en el pecho de aquella familia. «¿Qué barbaridad es esta, Ricardo?», preguntó don Eduardo, la voz fallando, las manos intentando alcanzar al hijo, una última y desesperada súplica paternal. «Somos tus padres, vendimos lo que teníamos para que tuvieras tu oficina en la Ciudad de México». El recuerdo del sacrificio era inútil. Ricardo dio un paso atrás, desviándose del toque paterno como si fuera lepra. El dinero era el único Dios que él servía, y los padres eran solo un estorbo, un documento a ser rasgado, un activo a ser liquidado. La lancha comenzó a balancearse peligrosamente mientras Ricardo e Isabela se posicionaban. La complicidad de la hija era el segundo y más doloroso golpe para Elena. Isabela, a quien Elena había enseñado a rezar el rosario y a hacer pan dulce, evitaba la mirada de su madre, fijando los ojos en el agua oscura, como si pudiera encontrar allí la justificación para su traición. Su cobardía era palpable, el retrato de la omisión moral. Ella era la prueba de que la codicia de uno podía arrastrar el alma del otro a la oscuridad. «No compliquen las cosas», murmuró Isabela, casi inaudible, pero la frase perforó el corazón de Elena como una espina. El shock era tal que Elena sintió que el cuerpo entero se paralizaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer, su fuerza interior manifestándose en un silencio digno,
solo apretó el medallón de la Virgen de Guadalupe en su cuello, pidiendo protección divina para el alma de sus hijos, ya que sus cuerpos estaban irremediablemente perdidos para la maldad. Don Eduardo percibió que no había negociación ni perdón posible en ese momento. El amor que él sentía había sido aplastado por la fría ambición. Intentó, una última vez, tomar la mano de Ricardo, pero el hijo reaccionó con una violencia inesperada, con un empujón brutal, acompañado de un grito de rabia contenida. Ricardo arrojó al viejo pescador fuera de la lancha, al agua helada. El sonido del cuerpo de don Eduardo cayendo fue un golpe seco y desesperante, un sonido de fin de vida que resonó en el golfo. ¡Ay, Dios mío!, gritó doña Elena, la voz finalmente quebrándose de horror. Intentó levantarse, pero Isabela, ahora actuando con una fuerza impulsada por la desesperación, la sujetó. «Para, mami, es lo mejor para todos». Las palabras eran una paradoja de cariño y crueldad. Elena luchó, pero la edad pesaba y la traición de su propia carne la debilitó. Sintió el frío de 1000 inviernos al ser arrojada por Isabela, su hija, junto a su marido, al mar abierto. La lancha dio marcha atrás. Los padres, ahora a la deriva, vieron los rostros de sus hijos, que miraban la escena con una indiferencia que rasgaba más que las olas frías. Ricardo e Isabela no miraban a sus padres, sino al terreno que ahora creían suyo. Los padres eran solo un obstáculo removido. La lancha Guadalupe giró y aceleró, dejando atrás a la pareja de ancianos y el testimonio de su monstruosidad. El motor alejándose era el sonido de la esperanza muriendo, el himno de la ingratitud. Don Eduardo y doña Elena quedaron a la deriva, tragados por las olas del Golfo, que se agitaban bajo el peso de tanta maldad. El agua salada ardía en los ojos y el frío entraba en los huesos. El shock de la traición era aún más fuerte que la fuerza de la corriente. Estaban abandonados, humillados y traicionados en el lugar que amaban. La oscuridad descendió sobre el mar y el cielo, antes vibrante de colores, se volvió negro, reflejando el luto de la naturaleza por la deshumanidad de aquel acto. Los padres, ahora unidos en la desgracia, luchaban para mantener la cabeza fuera del agua, pero la lucha era desigual. Eduardo, el pescador, usaba sus últimos resquicios de fuerza, no para salvarse a sí mismo, sino para sujetar a su esposa, la jefecita de su corazón. Doña Elena, tosiendo agua y sal, se agarró a su marido, el medallón de Guadalupe en su mano casi aplastado. Cerró los ojos y en medio del pánico sintió un calor extraño proveniente del objeto sagrado. Era su única certeza. La protección divina estaba con ellos, aunque el mundo y sus propios hijos los hubieran abandonado. La noche se profundizaba y la lancha de los hijos ya era solo un punto de luz distante, que pronto desapareció. La pareja estaba sola, entregada a la inmensidad y a la frialdad del mar, enfrentando la muerte segura, pero llevando consigo la dignidad que sus hijos habían perdido a cambio de la codicia. El dolor del abandono era un ancla más pesada que cualquier cadena, hundiendo el alma de don Eduardo en el más profundo desespero. El impacto del agua helada fue menos doloroso que el golpe de la traición. Don Eduardo, el viejo pescador de Veracruz, luchaba con todas sus fuerzas, no para llegar a tierra firme, sino para mantener a doña Elena, su mi vida, a flote. La corriente era fuerte, tirándolos hacia la oscuridad. El Golfo, que había sido su sustento y hogar durante toda la vida, ahora parecía un monstruo que se tragaba a los ancianos. El miedo a la muerte era secundario. Lo que realmente asfixiaba a Eduardo era la certeza del abandono, la ingratitud de los hijos que amó más que a sí mismo. Recordó cuando era joven y enseñó a Ricardo a nadar, allí mismo, en aquella costa, prometiéndole que el mar jamás le haría daño mientras el padre estuviera cerca.
Ahora, Ricardo lo arrojaba a las profundidades sin remordimiento. El recuerdo era un veneno, mezclándose con el agua salada que tragaba. Doña Elena, tosiendo, intentaba hablar, pero solo conseguía murmurar palabras fragmentadas. «Papá grande». ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué? La pregunta de ella era un eco del propio dolor de don Eduardo, un dolor que era la cumbre de la maldad humana. La casa, el pequeño chalecito de adobe en la colonia humilde que habían dejado atrás, parecía un faro de esperanza que se apagaba. Eduardo cerró los ojos y vio el altar familiar, la imagen de la Virgen de Guadalupe y las fotos descoloridas de los hijos cuando eran chamacos. Él había mantenido aquel altar encendido durante décadas, pero ahora sentía que la fe había sido robada, apagada por la oscuridad de la codicia. El dolor del cuerpo era soportable, el dolor del alma, no. De repente, Elena apretó el medallón en su cuello con una fuerza renovada. El metal, que antes estaba frío, parecía irradiar un calor suave, una pequeña llama de esperanza en medio del desespero. Ella sabía que Dios no abandonaba a sus hijos. Mientras don Eduardo se debatía, consumido por la rabia y la confusión, Elena encontró su paz en la entrega, cerrando los ojos y rezando el rosario mentalmente. Confiaba en la justicia divina, la única que quedaba en ese momento. Las horas se arrastraron lentamente, marcadas solo por el subir y bajar de las olas. La noche estaba fría y silenciosa, un espejo de la casa vacía que los hijos ahora iban a saquear. Ricardo e Isabela, a esa hora, estarían brindando en la Ciudad de México o en Puebla, celebrando la falsa muerte de sus padres. La imagen de esa celebración era un látigo para don Eduardo, que sentía la dignidad y la honra escurriéndose entre sus dedos, al igual que la arena de la playa. Eduardo, exhausto, comenzó a ver flashes del pasado. Recordó el día en que vendió su lancha, la primera que tuvo, para pagar la fianza de un pequeño error financiero de Ricardo. Recordó cuando Elena se quedó sin comprar un nuevo rebozo, chal tradicional, durante años, para que Isabela pudiera tener un vestido nuevo de quinceañera. Cada sacrificio era ahora una evidencia de su tontería y de la ingratitud de sus herederos. El que siembra recoge, pero yo sembré amor y coseché espinas, pensó don Eduardo, un grito silencioso de angustia. El cuerpo de los ancianos estaba al límite. La hipotermia se instalaba rápidamente. Don Eduardo, ya sin fuerzas, comenzó a ceder al peso de las olas y de la traición. Miró a Elena, que aún sostenía su medallón, y susurró: «Perdón, mami, fallé como padre». Pero Elena lo interrumpió con una fuerza sorprendente, su voz ronca pero firme. «No, mi cielo, no fallamos, ellos son los que fallaron. Dios ve todo y su justicia vendrá». En aquel momento de extrema vulnerabilidad, cuando la esperanza estaba casi ahogada, doña Elena, con la mano casi inconsciente, tanteó el medallón de la Virgen de Guadalupe. Sintió algo extraño. La medalla estaba abierta. El agua salada había deshecho el adhesivo antiguo, revelando que el objeto era hueco. Dentro había un papel minúsculo, enrollado, protegido del agua por la plata. El shock le dio a Elena un último destello de energía. No podía leerlo en la oscuridad, pero la presencia de aquel objeto en el pecho del símbolo de su fe era una señal divina. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de don Eduardo y doña Elena? ¿Los perdonarías? Cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta situación y si crees que el perdón es posible en casos así. Tu opinión nos importa mucho. De repente, don Eduardo sintió algo rozar su pierna y el pánico regresó. Pero no era un animal marino, ni las rocas. Era la proa de un barco de pesca, pequeño y viejo, que se acercaba lentamente, navegando con las luces apagadas. Un ángel protector inesperado estaba llegando en el momento exacto en que estaban a punto de rendirse a la vida. La figura que maniobraba el barco era un hombre de mediana edad, con un rostro bronceado y cansado,
vistiendo un chaleco de pescador y una gorra. Era de un poblado vecino, a muchas millas de Veracruz, y estaba pescando ilegalmente por la noche, lejos de la fiscalización. Un error de navegación lo llevó a aquella ruta, un desvío que era, para los ancianos, un milagro de San Miguel Arcángel, la providencia divina actuando bajo la forma de un jornalero del mar. El pescador, al ver los dos cuerpos flotando, detuvo inmediatamente el motor. Su nombre era Ramón y era conocido en su comunidad por su bondad silenciosa. Se inclinó sobre el lateral de la lancha, tirando primero de doña Elena, ligera y frágil como un pájaro mojado, y luego de don Eduardo, pesado y exhausto. El rescate fue lento y difícil, exigiendo toda la fuerza de Ramón. A bordo, calentados por mantas viejas y un trago de champurrado, bebida mexicana de chocolate espeso, que Ramón tenía en un termo, los padres comenzaron a recuperar la conciencia. Estaban a salvo, pero el dolor del abandono aún era agudo. Don Eduardo, con el orgullo herido, dudó en contar a Ramón la verdad humillante sobre sus hijos. Elena, sin embargo, sabía que la discreción era vital para la justicia que vendría. Le susurró a su marido: «No digas nada, mi amor. Nadie puede saber que estamos vivos. Los hijos necesitan creer que fuimos tragados por el mar. Nuestra venganza no será con odio, sino con la verdad». La dignidad de la madre resiliente era el nuevo escudo de la pareja. Ramón, percibiendo el dolor y el secreto, pero sin preguntar nada, solo asintió. Vio la marca de la traición en sus ojos y supo que no era un simple accidente de pesca. Prometió llevarlos a su colonia, lejos de Veracruz, para que pudieran recuperarse y decidir su próximo paso. La fe en la humanidad de don Eduardo, que había muerto en el mar, renacía en aquel acto de un completo desconocido. El barco de Ramón navegó lentamente hacia la costa, llevando consigo no solo 2 sobrevivientes, sino la semilla de un gran vuelco. Don Eduardo y doña Elena habían perdido todo lo material, pero ganaron un secreto y la oportunidad de hacer que la justicia se hiciera. La traición de los hijos, en lugar de matarlos, los había rescatado para un propósito mayor, el de enseñar la ley del retorno. Ramón, el pescador que se convirtió en un ángel protector inesperado, llevó a don Eduardo y doña Elena a su humilde casa en un poblado alejado cerca de Alvarado, también en el estado de Veracruz, pero a horas de distancia de la casa de los padres, garantizando total anonimato. Allí, calentados y alimentados con frijoles y tortillas recién hechas, la pareja comenzó a planear su estrategia. Sabían que, si reaparecían ahora, los hijos simplemente intentarían liquidar la herencia y desaparecer para siempre. O, peor, intentarían el abandono nuevamente, quizás con más eficacia. Necesitaban justicia, no más drama. Don Eduardo, aún sintiendo el ardor de la sal y de la traición, observaba a Elena, su esposa de más de 50 años, con una mezcla de admiración y culpa. Ella ya no lloraba. En sus ojos había una determinación fría. Fue entonces que ella recordó el papel minúsculo que había encontrado dentro de su medallón de la Virgen de Guadalupe cuando estaba a la deriva. El medallón, un regalo de boda, era el único objeto que ella había mantenido en medio de toda la violencia y el abandono. Con las manos aún temblorosas, pero firmes, Elena desenrolló el papel. Era una escritura de donación antigua, firmada por don Eduardo hacía casi 10 años, con 2 testigos, y registrada por un juez de paz en la colonia Coyoacán, durante una rara visita a la Ciudad de México. El documento no era el testamento que Ricardo e Isabela esperaban, sino un acto de donación del terreno y de la casa a una institución de caridad. El shock fue inmenso. Don Eduardo había sido más previsor de lo que él mismo recordaba. Años atrás, después de una visita particularmente fría e interesada de Ricardo,
Él y Elena habían decidido que, si los hijos no demostraban afecto y cuidado hasta el final de sus vidas, el valioso terreno no sería de ellos. El documento estipulaba que la propiedad sería donada a la Casa de Reposo de San Miguel Arcángel, una institución que cuidaba de ancianos pobres y que había ayudado al propio Eduardo cuando era huérfano y chamaco. El objeto clave, el documento escondido en el relicario de fe, era el arma que necesitaban. La escritura, sin embargo, tenía una cláusula crucial, un verdadero golpe maestro. La donación solo sería válida si los herederos directos, Ricardo e Isabela, fallaban comprobadamente en cumplir el deber de cuidado y sustento de los padres en su vejez. La ironía era cruel. Al intentar deshacerse de sus padres, los hijos crearon la prueba irrefutable de su propia falla. ¡Ay Dios! Entonces, mi amor, nuestro plan B se convirtió en nuestra única salvación, dijo don Eduardo, una sonrisa débil pero victoriosa surgiendo en sus labios. Nos arrojaron al mar, probando para el universo, para Dios y para la ley, que no cumplieron con el deber. Nos dieron, con su propia codicia, la prueba que necesitábamos. Elena apretó la mano de su marido, sintiendo que la justicia divina manifiesta comenzaba a dibujarse. A partir de ese momento, el sufrimiento se transformó en estrategia. Necesitaban permanecer muertos para que los hijos siguieran adelante con el plan de venta. Necesitaban que la codicia de Ricardo e Isabela los llevara a una acción legal, donde la escritura pudiera ser usada. Ramón, el pescador, viendo la trama de justicia moral, prometió guardar el secreto de vida o muerte, transformándose de rescatador en cómplice de una venganza justa. La pareja de ancianos, con la ayuda de Ramón y el poder de aquel pequeño papel, ya no era víctima, sino estratega. Tenían que esperar el momento justo, el clímax inevitable donde la ambición de los hijos chocaría de frente con la ley del retorno. Estaban a punto de dar una lección a los herederos ingratos, una lección que no sería olvidada. Lejos del pequeño poblado donde don Eduardo y doña Elena se refugiaron, en la capital efervescente de Ciudad de México, Ricardo e Isabela actuaban con la prisa y la frialdad de quien necesita barrer la suciedad debajo de la alfombra. Dieron la versión oficial en la delegación de Veracruz. Los padres, don Eduardo, pescador anciano, y doña Elena, la ama de casa religiosa, habían desaparecido en un trágico y súbito accidente en el mar, durante un último y romántico paseo en lancha. La falta de cuerpos era atribuida a la fuerza de la corriente del Golfo, y la desaparición fue aceptada como fatalidad, un alivio burocrático para los hijos codiciosos. El foco de los hermanos, ahora, era el valioso terreno. Ricardo, el articulador, aceleró el proceso de inventario y de declaración de muerte presunta, usando sus contactos en el sector inmobiliario y jurídico en la capital. Ya tenía un comprador potencial, una gran constructora de Guadalajara, interesada en construir un condominio de lujo. La prisa era motivada por la codicia, pero también por un pequeño vestigio de culpa que atormentaba a Isabela, que no conseguía dormir sin revivir la escena de sus padres siendo arrojados al mar. El dinero era el único anestésico para su conciencia. Mientras tanto, en su escondite, don Eduardo y doña Elena observaban las noticias locales de Veracruz traídas por Ramón. Los periódicos y los noticieros de radio mencionaban la trágica desaparición de la pareja López de la Rosa, y la comunidad de pescadores y comerciantes de la colonia lamentaba la pérdida de sus vecinos. Los padres sentían el dolor del luto que no era de ellos, pero se aferraban a la determinación. Pasaban las noches examinando la escritura de donación bajo la débil luz de una vela, planeando el momento exacto de contraataque, aquel que garantizaría la justicia moral. Don Eduardo, el viejo pescador, asumió un nuevo papel, el de estratega.
Instruyó a Ramón a hacer una llamada anónima a la abogada de la Casa de Reposo de San Miguel Arcángel, la beneficiaria de la donación. El mensaje era simple: informar sobre la apertura del inventario de don Eduardo, insinuando que había un documento importante que podría cambiar el destino del terreno. La idea era plantar la semilla de la sospecha y forzar una confrontación legal. Los hijos cayeron en la trampa de su propia codicia. Ricardo, sin conseguir esperar la conclusión formal del inventario, agendó una reunión con el comprador y un juez de paz en Veracruz para iniciar el proceso de venta. Quería el dinero lo más rápido posible para invertir en un nuevo negocio en la Ciudad de México. Estaba celebrando la anticipación de la riqueza, sin saber que estaba cavando su propia tumba moral y financiera. La ley del retorno estaba a punto de entregar la cuenta. La abogada de la Casa de Reposo, siguiendo la pista anónima, interpuso una petición judicial para bloquear la venta y solicitar la presentación de todos los documentos de posesión de la familia López de la Rosa, alegando el interés de la institución en el inmueble. Ricardo reaccionó con furia y desprecio, viendo la acción solo como una pequeña molestia burocrática que sería fácilmente resuelta con la ausencia de un testamento formal a favor de la institución. Estaba seguro de que la ley estaba de su lado, el heredero directo. La tensión escalaba hacia el clímax inevitable. Don Eduardo y doña Elena viajaron con Ramón, escondidos y disfrazados, a Veracruz, instalándose en una pequeña fonda, restaurante sencillo en la periferia, lejos de la vista de los antiguos vecinos. La emoción de estar de vuelta en su tierra, pero sin poder abrazar a sus amigos, era excruciante. Elena encendía veladoras para la Virgen de Guadalupe a cada hora, pidiendo fuerza para la confrontación que se acercaba y para que su dignidad fuera restaurada. La audiencia judicial fue marcada para la mañana siguiente en el Tribunal de Veracruz. Ricardo e Isabela vinieron de traje y ropa formal, listos para la victoria, vestidos con el cinismo de la hipocresía, cargando fotos de sus padres y simulando tristeza. Esperaban solo un procedimiento formal para descartar la reivindicación de la caridad. Lo que no esperaban era que la justicia de la que se burlaban estaba a punto de serles presentada de una forma completamente literal y viva. Ricardo, en su arrogancia, subestimó la sabiduría de su padre. Creía que el terreno era suyo de todos modos, y la caridad no tendría cómo probar lo contrario. «Ellos ya no están aquí para contestar nada», le había dicho a su hermana, con una sonrisa fría. El plan de los hijos era perfecto, pero con lo que no contaba era con la cláusula escondida en la escritura de donación, un detalle minúsculo que don Eduardo, el viejo pescador, había plantado como una semilla de justicia. En la sala de audiencias, la abogada de la Casa de Reposo presentó la escritura de donación, revelando que el terreno no era parte de la herencia, sino un bien donado a la institución. El shock en el rostro de Ricardo fue evidente, pero se recuperó rápidamente, alegando que el documento era falso o inválido. Argumentó que, como herederos, ellos tenían prioridad sobre cualquier caridad, y que la cláusula de falla en el deber de cuidado era imposible de probar, ya que los padres habían muerto en un accidente. Fue la señal para el vuelco de justicia. El juez de paz, un hombre serio y de buen carácter, pidió silencio en la sala. Y fue entonces que la puerta de madera se abrió lentamente. Don Eduardo y doña Elena, ayudados por Ramón, entraron en la sala. No estaban vestidos de gala, sino con ropas simples y mojadas por el rocío de la mañana, con el olor a brisa marina aún pegado en sus cuerpos. La aparición de los padres, que todos creían muertos, fue un shock total. La sala quedó en silencio absoluto. Ricardo e Isabela se paralizaron.
sus rostros drenados de color, el miedo y la culpa transformando su arrogancia en pavor. Estaban delante de los fantasmas que intentaron crear, pero esos fantasmas estaban muy vivos y llevaban consigo la prueba irrefutable de su traición. La aparición de don Eduardo y doña Elena en la sala de audiencias de Veracruz congeló el tiempo. Ricardo e Isabela quedaron de pie, transformados en estatuas de terror, sus planes de riqueza desmoronándose ante la visión de sus padres, a quienes habían abandonado a la muerte. El rostro de Ricardo, antes frío y arrogante, estaba ahora distorsionado por una mezcla de pánico e incredulidad. Intentó balbucear una palabra, pero la voz falló. Isabela soltó un pequeño grito ahogado, llevándose las manos a la boca, no por arrepentimiento, sino por desesperación por la pérdida del dinero. Don Eduardo, apoyado en doña Elena, caminó lentamente hasta el frente de la sala. Sus ojos azules, antes gentiles, estaban llenos de una tristeza profunda, pero también de una firmeza inquebrantable. El juez de paz golpeó el martillo, exigiendo silencio y orden, pero la conmoción era inevitable. Los padres no necesitaron un discurso grandioso. La simple presencia de ellos, vivos, era la más poderosa de las acusaciones. La ley del retorno había llegado no como un rayo, sino como la marea, lenta e inevitable. El juez, con el ceño fruncido, se dirigió a los hijos. Ustedes alegaron la muerte presunta de sus padres. Ahora están aquí, vivos. Expliquen el desaparecimiento. Ricardo intentó inventar una historia sobre un malentendido o un viaje sorpresa, pero don Eduardo lo interrumpió con un gesto de la mano. El viejo pescador no necesitaba mentiras, solo la verdad. Estaba allí para restaurar su honra y la de su esposa, la madrecita que tanto sufrió. Excelencia, comenzó don Eduardo, la voz ronca por la emoción y por la sal del mar, pero clara. La muerte que ellos alegaron, ellos mismos intentaron consumar. Nos llevaron a aquella lancha, la Guadalupe, y nos arrojaron al mar abierto, con la intención de deshacerse de nosotros para quedarse con el terreno. Nos abandonaron, Excelencia, de forma fría y calculada. La confesión, directa y simple, golpeó la sala como una ráfaga de viento, y el silencio fue sustituido por murmullos de indignación. La injusticia clara y revoltante era expuesta públicamente. Doña Elena, apretando el medallón de la Virgen de Guadalupe en su pecho, dio un paso al frente. Nos abandonaron, pero Dios no nos abandonó. Fuimos salvados por un buen hombre, Ramón, que no pidió nada a cambio, solo nuestra dignidad. Miró directamente a Ricardo e Isabela y sus palabras fueron como puñales. Ustedes nos dieron la prueba de que no cumplieron la cláusula de la donación. Probaron que no nos cuidaron, por el contrario, intentaron eliminarnos. Ricardo, sintiendo el peso de la vergüenza y el olor de la derrota, finalmente reaccionó gritando: «Eso es mentira, no hay prueba. ¿A poco? ¿En serio? ¿Hay prueba de que nosotros hicimos eso, padre?». Intentó un último y desesperado ataque. El juez miró a la abogada de la casa de reposo. La abogada sonrió suavemente y presentó la copia de la escritura de donación y la cláusula que estipulaba la falla en el deber de cuidado como condición para la validez del documento. La propia desaparición, sumada al testimonio de los padres y a la declaración de muerte hecha por los hijos, era la prueba más contundente. Don Eduardo entonces profirió la frase que destruyó a sus hijos para siempre. «La herencia que les di fue la vida y el amor, pero ustedes la arrojaron al mar, así como hicieron con nosotros. Y esa fue la prueba, mi hijo, de que no merecen ni el suelo que pisan». El juez de paz, viendo la evidencia irrefutable de abandono e ingratitud y la propia confesión implícita de los hijos que intentaron simular un accidente para quedarse con la herencia, no dudó. Profirió la sentencia. La escritura de donación era válida. El terreno y el chalecito eran, oficialmente, propiedad de la casa de reposo de San Miguel Arcángel.
Ricardo e Isabela se derrumbaron, no por la humillación moral, sino por la pérdida financiera. Perdieron el terreno millonario de Veracruz y ganaron la condena moral de toda la comunidad. El clímax era la victoria de la justicia sobre la codicia, el triunfo de la fe sobre el egoísmo. El pueblo que asistía en la puerta del tribunal aplaudió con fervor, sintiendo la satisfacción moral del castigo merecido. La sentencia del juez de paz no solo quitó el terreno a Ricardo e Isabela, sino que les impuso una punición más severa: la condena moral de la comunidad de Veracruz. Se fueron del tribunal bajo miradas de desprecio y murmullos de «ingratos» y «qué barbaridad», teniendo que enfrentar la vergüenza y la quiebra de sus planes. No hubo cárcel, pero el peor castigo era la pérdida de toda la reputación y la aniquilación de la riqueza que tanto codiciaban. La codicia de los hijos los había llevado a perder todo, en una manifestación perfecta de la ley del retorno. Don Eduardo y doña Elena no regresaron al pequeño chalecito. Aquel lugar estaba manchado por la traición. En su lugar, la casa de reposo de San Miguel Arcángel, en un acto de gratitud y reconocimiento, construyó un anexo modesto en la propiedad, a la orilla del mar, donde la pareja pudo vivir con dignidad y paz. Fueron tratados con el amor y el respeto que merecían, rodeados por otros ancianos y cuidadores cariñosos, encontrando allí una nueva y verdadera familia. La esperanza estaba restaurada. Ramón, el pescador, rechazó cualquier recompensa financiera, pero ganó la amistad eterna de don Eduardo, que lo consideraba su ángel protector enviado por la Virgen de Guadalupe. La pareja, ahora viviendo en paz, con el mar a sus pies y el sonido de las campanas de la iglesia del asilo, podía finalmente rezar su rosario con la certeza de que tomaron la elección correcta. El dinero del terreno sería usado para cuidar de otros ancianos abandonados, garantizando que su sacrificio generara bondad y justicia para muchos. El final feliz redentor no fue la riqueza, sino la paz de espíritu. Don Eduardo y doña Elena pudieron envejecer con dignidad, sabiendo que su valor había sido reconocido no por sus hijos, sino por la justicia divina y humana. La moral final de la historia resuena como un sermón en la parroquia. La verdadera herencia no está en lo que se recibe, sino en lo que se dona. El amor y el cuidado son bienes impagables, y quien los desprecia se pierde a sí mismo, porque la vida siempre recompensa a quien honra a sus padres. Si esta historia te emocionó, compártela con tu familia. Deja un corazón y escribe amén en los comentarios si crees en la justicia divina y en el valor del amor incondicional.